Amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Me toca esta tarde predicar su palabra. Amén. Así que le voy a pedir que vaya al libro de Jueces para empezar al tiro esta palabra. Amén. Vaya al libro de Jueces, capítulo 13. Tome su Biblia, siga conmigo los que la van a tomar. Ojalá pudiera tomar la Biblia y estemos todos leyéndola en esta hora, ¿ya? Amén. Hoy vamos a hablar de un hombre de los tiempos de los jueces, Sansón. Así que vamos a ver qué pasa con la vida de Sansón, ¿ya? Vamos a Jueces 13, del 1 al 7. Voy a tomar esto que me da un poquito más de luz. Y, amén, vamos a leer su palabra. Los hijos de los hombres volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Los hijos de Israel volvieron, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice. Entonces Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo era que tenía que ser apartado, consagrado, dedicado para Dios. Entonces iba a ser nazareo. Eso significa, no es nazareno, como algunos dicen por ahí. Nazareno era Jesús porque venía de la ciudad de Nazaret. Pero esto es nazareo, que es aquel que no se le pasa, no bebe, no tiene que tomar sidra, no tiene que tomar vino, y que no tiene que rapar su cabeza, dejarse crecer el pelo en este caso. Amén. Entonces, pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, dedicado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró a Jehová y le dijo: Ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Seguramente estaban en las cosechas o labrando el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él le dijo: Yo soy. Amén. Dios se le apareció, ¿cierto?, a esta familia o a este matrimonio en donde ella era estéril, para traer un salvador al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya estaba nuevamente cautivo, manos de filisteo, o esclavo a manos de los filisteos, por haber desobedecido a Dios, por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Lo dice bien en el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Vamos a ver aquí, yo le he puesto esta palabra, la distracción de Sansón. Que un hijo de Dios, apartado, consagrado para Dios, cómo vino la distracción sobre este hombre, cómo se apartó de Dios. Y en qué minuto lo vamos a ir siguiendo a través de estos capítulos bíblicos que están aquí en su palabra.
Como introducción voy a leer un poquito. En los tiempos de los jueces, Sansón fue el último de los jueces, un salvador llamado por Dios para liberar a su pueblo. Los hebreos de la opresión del yugo de los filisteos. Vamos a ver las hazañas de Sansón. Los hechos de Sansón fueron tremendos, alucinantes. Si usted lee estos capítulos, va a ver que Sansón gozaba de un poder sobrenatural. Alucinante, pero también conoció la debilidad y la tragedia, como la aventura amorosa de Sansón y otras tantas falencias de este hombre. Sansón fue dotado de una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Este traería la paz y la liberación de Israel por unos 20 años. Los israelitas, por su rebelión, la que hablábamos antes, por su rebeldía, por la desobediencia, la terquedad, fueron oprimidos por los filisteos y no por pocos años. Fueron 40 años, como lo dice en el verso 1, ¿cierto? Del capítulo 13. Amén. Podemos ver que el Señor primeramente escogió este matrimonio, ¿cierto? Porque tenía un propósito. El pueblo de Dios estaba, seguramente habían algunos clamando a Dios, pidiéndole al Señor que enviara un libertador, un salvador, para sacar a su pueblo de esta esclavitud, de la esclavitud que lo tenían los filisteos en ese tiempo, por sus rebeliones, por sus porfías que veíamos recién, por su desobediencia, amén. Entonces en los capítulos 1 vemos cómo el Señor los escogió a ellos para escoger a Sansón. Amén. Primeramente escogió a Sansón, lo apartó, lo consagró, ¿cierto? Le dice a sus padres lo que debían y lo que tenían que hacer con este bebé para consagrarlo, que no bebiera sidra, que no bebiera vino, porque nazareo significa apartado, consagrado para Dios. Lo que les decía delante. No tenía que beber ni vino ni sidra, no tenía que pasar navaja por su cabeza, su cabello debía dejarlo crecer y esa era la fuerza sobrenatural que venía. Pero también había algo importante que había en Sansón, que venía, dice, cuando él, no sé, quería pelear, ir a enfrentarse a algo, venía el Espíritu de Dios sobre él, tenía algo maravilloso, tenía el Espíritu de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida, ¿cierto? Que le daba esa fuerza sobrenatural. Amén. Podemos ver a este hombre que a la luz de la palabra Dios lo escoge desde su nacimiento. Vemos cómo Dios tenía un propósito. Primero Dios visita a sus padres, su madre era estéril y no tenía hijos. El ángel visita a su madre y le dice que era estéril y que concebirá un hijo, ¿cierto? Para ella debe haber sido emocionante. No solo vemos aquí la madre de Sansón que era estéril, Ana era estéril, Elizabeth era estéril, habían varias mujeres estériles en la Biblia, hay varias mujeres estériles. María no era estéril, pero María vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Para poder tener a Jesús. Pero le da unas especificaciones, ¿cierto? A la madre, lo que estábamos viendo, que cuando el hijo naciera no pasaría lo que decíamos recién, navaja por su cabeza. Amén. Tenía que ser consagrado, tenía que ser apartado. Dios le dice a Sansón que tenía que comenzar a salvar, que él comenzaría a salvar al pueblo de Israel en manos de los filisteos. Vemos cómo Dios siempre ha tenido misericordia con el hombre. Vemos cómo Dios siempre ha enviado un Salvador, así como lo envió, ¿cierto? En este tiempo, en el tiempo de los jueces, el tiempo de los jueces fue bien tremendo porque no solo Dios envió a hombres, no con esto quiero ser feminista, no me malinterprete, Dios también envió una mujer, a Débora, que tomara el plan de ser una mujer, un juez también en la tierra de Israel, ¿cierto? También en los tiempos de jueces Dios levantó a Débora, así como levantó a este hombre, como lo apartó, como el ángel de Jehová visita y le dice que él sería el libertador del pueblo de Israel. Y hemos visto a través de todos estos tiempos cómo el Señor ha traído un libertador,
Hoy podemos recordar en estos 3 días la muerte del Señor Jesucristo, cómo Dios envió un libertador también para nosotros, a libertarnos del pecado, ¿cierto? Que el Señor tenía misericordia, siempre ha tenido misericordia con su pueblo y lo seguirá teniendo. Y podemos recordar hoy día domingo la resurrección de Jesús, como enviaban algunos hermanos ahí en el grupo, de lo que el Señor ha hecho en estos tiempos. Amén. Dice la palabra que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón desde muy pequeño. Además, Sansón tenía el Espíritu de Dios con él. Amén. Y lo que Sansón hacía era porque tenía también, o sea, la fuerza sobrenatural era porque el Espíritu de Dios venía sobre su vida. Así es como fue, como pudo derrotar al león, matarlo con sus propias manos, como derribó también a 1000 filisteos con la quijada o con la mandíbula de un asno, ¿cierto? Porque era una fuerza tremenda la que él tenía. Estamos viendo cómo Dios escoge, cómo Dios toma a Sansón para un propósito. Y es así como Dios nos ha buscado a nosotros de lo vil del mundo, de lo más malo del mundo, ¿cierto? Dios nos toma, nos escogió, nos apartó. Y nos aparta, cuando nos volvemos al Señor y le recibimos en su corazón, nos aparta para Él. Amén. Podemos ver que el Señor siempre va a tener propósitos con su pueblo, con los hijos, con aquellos que han sido llamados para el plan divino de Dios. Vemos también a Sansón, un hombre que tenía debilidades, ¿cierto? A él lo seducían las mujeres. Tenía una debilidad por las mujeres hermosas, tenía una debilidad grande por la seducción, era seducido. Vemos que en el capítulo 14 dice que Sansón va a Timat y vio en Timat una mujer de los hijos de los filisteos. Dice, y subió y le declaró a su padre. Los padres no estaban de acuerdo con que él estuviera mirando mujeres de su pueblo enemigo, de los filisteos. No estaba de acuerdo. Yo he visitado Timat, le dice, y una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tu hermano ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircunciso. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada, le dice. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. O sea, yo creo que venía de Jehová porque Dios tiene que haber tenido un plan para que Sansón pudiera acercarse a los filisteos y poder destruirlos, poder derrotar a los filisteos, ¿cierto? Entonces, ese sentir venía, o sea, Dios tenía ese plan y venía de Jehová. Dice que él visitara a una mujer filistea, pero el propósito de Dios era para que destruyera a los filisteos. Ese era el plan de Dios. Amén. Pero Sansón era de continuo que le llamaba la atención mujeres que no eran de su pueblo, porque lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vemos cómo Sansón comienza, ¿cierto?, a tomar y hacer cosas que no estaban escritas por Dios, o sea, que no estaban dictadas por Dios. Si bien es cierto, cuando somos apartados, cuando somos consagrados para el Señor, hay cosas que ya no podemos hacer, hay cosas que no podemos ver. Sí, nos cuesta bastante, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, nos cuesta apartarnos para el Señor. No es fácil ser cristiano, porque siempre vamos a tener tentaciones, no solo la tentación de mujeres o de hombres para las mujeres, sino que tentaciones en distintas áreas de nuestras vidas, ya sea en fiesta, ya sea que alguien quiera tomar, que quiera beber, compartir con personas que no son cristianas.
podemos ver muchos cristianos que les cuesta apartarse para Dios, que les cuesta, que nos cuesta, no voy a decir les cuesta, nos cuesta a todos. Hay cosas que muchas veces hacemos que no le agradan al Señor. Hay cosas que muchas veces vamos a mirar que no le agradan al Señor. Vemos en este mundo que está lleno de tentaciones, está lleno de cosas que pueden hacer desviar nuestras vidas, pero ahí es donde nosotros debemos orar, clamar, pedirle al Señor que nos ayude a poder vencer toda tentación, a poder apartarnos para Él, ¿cierto? Seguimos viendo más adelante la vida de Sansón en Timat. Conoce a esta mujer, ¿cierto? Pasa varias cosas y lea ese capítulo 14 porque es muy bueno. Pasan varias cosas porque la mujer, obviamente una mujer filistea, una mujer engañadora, una mujer que no se podía esperar nada bueno de ella, sino más que traición. Los mismos filisteos, a la mujer que iba a ser de Sansón la engañan, la seducen con palabras para que él da un acertijo, ¿cierto?, a los filisteos en una fiesta que hubo para poder conocerla. Entonces ellos tenían que adivinar ese acertijo y él hace como una apuesta en ese lugar. Y estos hombres seducieron a su mujer y le pidieron que dijera cuál era el acertijo, y esta mujer iba donde Sansón y le pedía y le rogaba que le dijera el acertijo, que se lo dijera, que por favor le contara a ella, que ella lo quería saber, y ella se los revela a los filisteos, ¿cierto? Ellos ganan la apuesta que Sansón había hecho y se enfurece en gran manera porque nuevamente se ve, o sea, aquí se ve engañado por su mujer, por su esposa. Bueno, y así ocurren varios sucesos. Se va de ese lugar, quema los campos, las viñas de ese lugar por todo lo que le había pasado. Incendia los campos, ¿cierto? ¿Y qué hacen los filisteos en contra de la mujer de él y su padre? Los matan porque era una amenaza para ellos. Pero ahí nuevamente Sansón se enfurece y ahí es donde mata 1000 filisteos con la quijada de un asno. Más adelante podemos ver que Sansón nuevamente se va, ¿cierto? En Jueces vemos en el capítulo 16 que Sansón va a Gaza. En Gaza conoce a una mujer, a una prostituta. Ya aquí viene casi la perdición de Sansón. Cómo pone los ojos en una prostituta, cómo Sansón comienza a beber, a estar, bueno, si está poniendo los ojos en una prostituta, no creo que haya estado en algo muy bueno en esos tiempos, siendo un hombre que tenía que ser juez para su pueblo, ¿cierto? Se aparta, se va donde está esta ramera, se une a ella. Dice que durmiendo, dice su palabra que mientras estaba durmiendo en la noche se cree que el Señor le reveló o le mostró, no sé si en el sueño, que lo iban a atacar, que lo iban a tomar prisionero, así que él saca en Gaza los pilares y las puertas de esa ciudad que quedan, ¿cierto?, descubiertos a que cualquiera viniera a robar, a entrar, el enemigo entrara sobre esa ciudad y atacarla. Que de ahí luego de ahí se va, ¿cierto?, a los campos de Soré, al valle de Soré, y dice que ahí nuevamente, ahí conoce a otra mujer que es Dalila, y esta fue ya la perdición total de Sansón. Esta mujer vamos a ir leyendo mejor. Veamos qué dice en el capítulo 16, verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. No se sabe si esta mujer era filistea o israelita, pero sí era una mujer que le gustaban mucho las ofrendas, que le gustaba mucho el dinero. Entonces ella hace un plan con estos hombres, ¿cierto?, con los príncipes y los filisteos, para
que le pagaran y ella pudiera descubrir de dónde provenía la fuerza de Sansón. Amén. Entonces dice, conoce a una mujer llamada Dalila y no se sabe si esta mujer era israelita o filistea, pero a Dalila le gustaba la plata, le gustaban las ofrendas y hace negocio con los filisteos, hace negocio con ellos, para que engañara a Sansón con sus encantos y su seducción. Una mujer seductora, una mujer encantadora. Y dice que de continuo iba esta mujer donde él y le decía que le revelara el secreto. Lo mismo que le había pasado con la primera mujer, lo mismo le vuelve a pasar con esta otra mujer. Amén. Donde es engañado nuevamente. Y iba de continuo donde Dalila, donde él y le decía que le contara. Y ahí en el capítulo 16 habla de varias cosas que le dice Sansón, que los cadejos, que de su pelo, le empieza a decir varias cosas, no, que las amarras que tenían que ser, no sé, amarras nuevas y que eso le iba a debilitar su fuerza. Él juega con el don que le da el Señor, le cuenta a Dalila y empieza a jugar con ese don y le empieza a decir mentiras por de dónde venía su fuerza. Lea el capítulo 16 y va a ver varias cosas como Dalila, Sansón le contaba y no le quería contar de dónde venía la fuerza de él. Pero dice también aquí en el capítulo 16, verso 16, voy a prender la linterna para ver mejor. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ya era tanto lo que ella le importunaba, era tanto que se angustió porque la mujer era tan astuta, tan seductora y engañadora con sus palabras, que le empieza a decir que acaso él no está enamorado de ella, que acaso él no la quiere. Entonces al final fue tanta la angustia que él sintió por ella en su alma, que le cuenta el secreto, le cuenta de dónde viene realmente su fuerza. Bueno, aquí vemos ya que Sansón estaba totalmente perdido, había desnudado su corazón delante de ella, o sea, había abierto el corazón de él, le había contado de dónde provenía la fuerza y le dice que navaja no había pasado por su cabeza, entonces de ahí provenía la fuerza. Entonces Dalila lo hace dormir, dice que en sus rodillas, en sus piernas, lo hace dormir y llama a un hombre, a un peluquero seguramente, en esos tiempos, y pasa navaja por sus cadejos, ¿cierto?, de su cabello, y rasura su pelo, y esta mujer llama a los filisteos, y Sansón pensó, no, de esta me voy a volver a escapar, de esta voy a volver a salir como he salido de las otras, ¿cierto? Y no, pues ya Jehová no estaba con él, ya el Señor no estaba con él, él había perdido toda su fuerza, el espíritu de Jehová ya no estaba con él, se había apartado el Señor y había perdido toda la fuerza, pero había perdido su fuerza porque él se había apartado del Señor, porque él había comenzado a hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces podemos ver esto en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces como cristianos, ¿cierto?, nos apartamos de Dios. Hay tiempos que estamos llenos del Señor, hay tiempos que vienen momentos difíciles para nosotros, momentos de distracción en nuestras vidas. Nos distraemos con el internet, nos distraemos con tantas cosas, hermanos, que a veces nos apartamos, nos olvidamos realmente de Dios y perdemos nuestra visión, perdemos el propósito al que el Señor nos ha llamado. Dice que el Señor nos llamó a predicar su palabra. El otro día oraba y sentía tan fuerte a que los he llamado a hablar, a predicar mi palabra. Sentía tan fuerte en mi espíritu eso que venía sobre mi vida y el Señor, y pedía perdón porque Dios nos ha enseñado su palabra y no la predicamos muchas veces. Hablamos tan poco de Él, hablamos tanto de la vida normal, del COVID, de la situación, del país como está, de los políticos quizá, de los asaltos, de los portonazos, y nos llenamos hablando de todas esas cosas cuando hay algo tan importante de lo que tenemos que hablar, que es predicar
su palabra, es predicar del Señor, es hablar del plan de salvación que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, para aquellos que nosotros conocemos, que aunque no nos quieran recibir, tenemos que predicar, tenemos que hablar, no apartar el propósito por el cual el Señor nos llamó. El Señor nos llamó y nos dijo en Mateo 18, en Mateo, Él habla y dice, id y predicar el Evangelio, ¿cierto? En Mateo 24, si no me equivoco, id y predicar el Evangelio a todo hombre, o sea, que tenemos que predicar su palabra. Entonces, Sansón tenía un propósito, el Señor tenía un llamado con él que era libertar a su pueblo de la esclavitud, porque estaban siendo cautivos en manos de filisteos. Pero nosotros tenemos un plan diferente, nosotros tenemos que predicar su palabra, tenemos que ir y hablar, ¿cierto? A aquellos que están en angustia, a aquellos que están desesperados, a aquellos que no tienen no sé, un sentido en la vida. Entonces yo les digo, a eso nos llamó el Señor, no perdamos la visión, ¿cierto? No perdamos, ¿cierto? El propósito por el cual el Señor nos llamó. Luego vemos más abajo en Jueces 16, el verso 23, dice la muerte de Sansón. Entonces los principales, o sea, primero toman a Sansón, ¿cierto? Los filisteos lo toman preso, se lo llevan, ¿cierto? Dicen que le sacan sus ojos, pero se cree que literalmente le quemaron sus ojos para dejarlo ciego. ¿Y sabe cómo lo ponen? Como animal de carga en la cárcel para que moliera en el molino. Entonces, que moliera, no sé, algún grano, no sé qué cosa, pero era para moler. Entonces lo tomaban como un animal de carga. De ser un juez pasó a ser un animal de carga porque él perdió su visión, él perdió. Cuando fueron quemados sus ojos ya podemos ver que él perdió la visión total del propósito de Dios. O sea, se apartó. Un hombre igual que nosotros, que Dios nos escogió, que nos eligió, que nos apartó, pero que no perdamos la visión por el cual hemos sido llamados, así como la perdió Sansón en ese tiempo, así como fue burla, ¿cierto? Fue un monigote de estos hombres que se burlaban y se reían de él, de su fuerza, y ellos le daban, ¿cierto? Gloria a su Dios Dagón, amén. Entonces, era tremendo en esos tiempos cómo el pueblo de Dios se apartó, cómo el pueblo de Dios se rebeló en contra del Señor y Dios levantaba nuevamente un Salvador para ellos, pero este Salvador también se apartó, también perdió la visión por el cual Dios lo había llamado. Entonces es así con nosotros, no perdamos la visión, no perdamos el llamado que el Señor nos tiene, que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que sigamos, que avancemos, que a pesar de todas estas cosas podamos seguir, podamos avanzar nuevamente haciendo lo que el Señor nos ha demandado hacer. Más adelante podemos ver que a pesar de todas esas cosas, que a pesar de todo lo que el Señor tiene para nosotros, a pesar de que este hombre se había apartado, estaba como un animal de carga, haciendo la burla de los otros, y dice que pasaron su cabeza rapada total, pero cuando empezó a crecer el cabello, dice más adelante, cuando comienza a crecer pasado un tiempo, comienza a crecerle el cabello, comienza nuevamente Sansón a clamar a Dios, a buscar a Dios nuevamente. Él sabía ya todo lo que había perdido, pero comienza a clamar, pero ahí de donde viene la restauración, el amor y el perdón de Dios, y el llamado que nosotros tenemos no se pierde. Nuevamente, si nos volvemos al Señor, si clamamos a Dios, vuelve ese llamado sobre nuestra vida. Y es poderoso, el llamado que nosotros tenemos es poderoso. Su cabello comienza a crecer y junto con esto Sansón comienza en una búsqueda de clamor a Dios y vuelve nuevamente su fuerza, el poder sobrenatural que venía sobre él. Nuevamente después dice que Sansón iba a nacer ahí en... Mire, vamos a leer nuevamente.
Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, dicen. A ver, voy a leer primero del verso 23. En el capítulo 16, verso 23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Eso decían los filisteos. Entonces, y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios, el pueblo de los filisteos alabaron a su Dios, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros, decían. A través de Sansón habían muerto muchos. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de jinete delante de ellos, de juguete. Imagínense, llegó a ser un juguete del diablo, o sea, un juguete para esos hombres delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas, o sea, al que lo guiaba y le dice que lo ponga entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa esta casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí en el piso alto, y habían como 3,000 hombres. Y dice que nuevamente Sansón clama a Dios, entre medio de esas columnas clama a Dios, y dice que Dios vuelve el Espíritu de Dios sobre él y derriba todo ese lugar. Bueno, también muere él juntamente con esas columnas, pero dice que ahí fue donde más mató gente Sansón, que fueron como 3,000 personas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto, este libro? Hermoso, ¿cierto? Donde nos enseña que Dios tiene llamado, que Dios nos escoge, nos elige, nos aparta para Él, y que Dios tiene un llamado poderoso, y que no nos distraigamos del propósito el cual el Señor nos ha llamado, que sigamos adelante, que avancemos. Podemos ver muchos pastores que se han desviado, muchos hombres de Dios, ¿cierto?, que se apartaron del Señor, pero este hombre se apartó, este hombre perdió su visión, amén, perdió la visión, fue un juguete del diablo, amén, este hombre Sansón, pero que él comenzó a clamar a Dios, se vuelve a Dios, a pesar de todo lo que vivió, de todo lo que le pasó, se vuelve a Dios, y Dios vuelve su fuerza sobre él, vuelve el Espíritu de Dios a estar sobre su vida. No perdamos el llamado, no nos apartemos de las distracciones de este mundo. Sigamos buscando al Señor, sigamos intercediendo. Así se llama este grupo, intercediendo por ti. Sigamos intercediendo, sigamos buscando a Dios, sigamos apartándonos para Dios, sigamos consagrándonos al Señor. Sé que nos cuesta, sé que no es fácil, este camino es difícil, ¿cierto? Porque hay muchas tentaciones, hay muchas debilidades que nosotros tenemos, pero así como este hombre tenía una debilidad que eran las mujeres, y que las mujeres lo llevaron a su ruina, no quiero decir que todas las mujeres lleven a la ruina a los hombres, pero él tenía una debilidad, ¿cierto? Donde Dios no le había mandado hacer eso, donde Dios lo había puesto como juez en la tierra, en su pueblo, en Israel, en el pueblo hebreo, amén. No pierda su visión, no se aparte de Dios, vuélvase a Dios. Si hay tiempos difíciles, si hay momentos complicados, vuélvase al Señor nuevamente y sigamos buscando, porque el amor de Dios es tan grande, la restauración de Dios es muy grande. Cuando queremos ser restaurados, Dios nos restaura. Viene su perdón y viene el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Le pido a ustedes, a aquel que se ha apartado en algún minuto, vuelva a buscar a Dios, vuelva a orar al Señor y vuelva a decirle que lo llene de su espíritu. Amén, porque a través del Espíritu de Dios es que podemos pelear batallas, y batallas espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales de maldad, huestes de maldad de las tinieblas. Esas son nuestras luchas. Así que
avancemos, sigamos adelante, y así como este hombre de Dios pudo en el último minuto de su vida volverse a Dios, Dios volvió su mirada sobre él y lo volvió nuevamente a usar. Gracias le doy, Señor, en esta hora, porque podemos compartir esta tu palabra maravillosa, porque tú eres el Señor, tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios de perdón, tú eres el Dios que nos llamó a cada uno de nosotros, tú eres el Dios que llamó a cada uno de este grupo y nos llamó con un propósito: ir y predicar tu palabra, que busquemos tu rostro, que busquemos tu presencia, que nos apartemos de ti, que hagamos lo que tú nos has mandado y nos has llamado a hacer, Señor. Gracias. Gracias te doy en esta hora. Que el Señor les bendiga y mil bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Chao. Bendiciones.